consorcio, las cuentas en participación, los mandatarios, los obligados a reportar por estar obligados a hacer retenciones en la fuente, las personas naturales que cumplan con los dos criterios, las personas jurídicas que hayan tenido más de 100, todos deberán hacerlo en el formato 2276. Y hay unos formatos adicionales para algunas entidades, el 2279, que deberá reportar las entidades públicas cuando tengan código único institucional, el código que les da la contaduría. El 2280, si usted, cualquiera de los obligados, contrata mujeres víctimas de violencia. Y el 2575, que es nuevo para este año, en el cual deberá reportar cualquier persona que esté incluida en el artículo 22 o 23 del Estatuto Tributario con relación a las donaciones que hayan sido recibidas y certificadas. Entonces, ahora sí, ya miramos que tenemos nosotros cuál es la cantidad de información que tiene que hacer. Entonces, si la empresa se creó en el 2018, pues no cumple con el requisito de esta primera columna, porque los ingresos del 2017 no los tuvo, pero esa empresa en el año 2019 estaba obligada a practicar retenciones en la fuente. Perdón. Entonces, esa empresa estará obligada a reportar formato 1001, reportando pagos y retenciones en la fuente, formato 1004, si llegó a solicitar algún descuento tributario, formato 1647, si llegó a tener ingresos recibidos para terceros, formatos 1011, 1012 y 2275, obligatoriamente, y el formato 2276, si tuvo o tiene empleados. Vamos a tratar de mirarlo aquí, pero espere que tengo aquí unas preguntitas de mirar. Me pregunta Tepi. ¿Las fundaciones o clubes deportivos deben presentar el formato 1010? Las fundaciones o clubes deportivos, bueno, empecemos por la fundación. Hay que ver qué tipo de fundación es, cómo está catalogada en el estatuto tributario, si es dentro de las que están contempladas, como puede suceder con algunas asociaciones deportivas en el artículo 23 del estatuto tributario, porque son no declarantes, o si están contempladas dentro del artículo 19 del estatuto tributario como entidades sin ánimo de lucro, porque entonces serán declarantes. Si son declarantes, tendré yo que mirar si cumplen con los 100 millones de ingresos en el 2017. Y si lo cumplen, están obligadas a reportar todos estos formatos. Si son no declarantes o no tuvieron los 100 millones de pesos de ingreso en el 2017, sí están obligadas a presentar la información por ser agentes de retención y deben entonces presentarlos aquí en la tercera columna. Me pregunta Rosa Ruiz, ¿cuáles personas jurídicas tienen que reportar el 2279? El 2279 es únicamente para las entidades públicas a las cuales la Contaduría General de la Nación les otorga el Código Único Institucional, el CUIN, que son ellas las que deben presentar el 2279. Andrea Camila me dice, ¿cuál es el formato de beneficiario efectivo? Ya ahorita llegamos allá y le cuento el formato de beneficiarios efectivos, que esa es una tareita nueva que quedó para algunas entidades este año. En el 2276 dice rentas de trabajo y usted dijo empleados, pero podrían catalogarse administradores, contadores en este formato, aunque sea por prestación de servicios profesionales. Eso me lo pregunta Fabián. Sí, Fabián, recordemos que a la cédula rentas de trabajo no pertenecen solamente los asalariados. Ya ahorita vamos a llegar un poquitico más a fondo ahí en el formato 2276 para poder identificar cuáles son esas rentas de trabajo. Entonces miremos acá dentro del grupo de memorias que nosotros les vamos a, o que les debieron haber llegado, o que tienen que estar por llegar a decir, no sé cómo sería. Dentro de ese grupo tenemos nosotros, y yo les envié a ustedes dos archivos. Un archivo se denomina proceso. En ese archivo que se denomina proceso en Excel van a encontrar ustedes la totalidad de los formatos que tenemos para el año grabable 2019. Son 54 formatos en total. Algunos de esos formatos
pues se han modificado en el tiempo y tienen unas versiones. Entonces, para el año 2019, ¿cuál es la versión que aplica? Y esto tiene que ser muy importante, sobre todo si usted hoy va a presentar la información del año 2017, porque la información del año 2017 debe presentarla en el prevalidador y en el formato que estaba vigente para el año 2017. Entonces, simplemente para el ejemplo, no lo vayan a tomar literal. En el 2017 se usaba formato 1001 versión 9. Entonces, no podemos hacer la información en el formato 1001 versión 10, porque esa versión 10 aplica para los años 2018-2019. Tengo yo que mirar es que era la versión 9, y así en cada uno. Entonces, cada uno de los años tendrá que mirarse. Después miramos la columna que viene el nombre del formato y de manera posterior encontramos nosotros el número de la resolución y el anexo que me cumple con esa resolución para quien quiera buscar las especificaciones técnicas de cada uno de los formatos. Yo les recomiendo a todos que esta hojita que se les entrega a ustedes para poder ayudar, que esta hojita la diligencien y que le dediquen un poquitico de tiempo a eso. Entonces, ¿en qué consiste ese poquitico de tiempo? En leer todos y cada uno de los formatos e ir diligenciando usted acá. Si usted, y esto deberá ser obligado por obligado, no contador por contador, sino cada uno de los obligados, está o no está obligado a presentar cada formato, dependiendo de lo que ya hemos dicho. Entonces, si usted es una persona jurídica y en el año grabable 2017 tuvo más de 100 millones de ingresos, usted sabe que tiene que presentar el formato de pagos o abonos en cuenta y retenciones, que si usted es sujeto a retención, deberá presentar este valor, que si en su declaración de renta solicitó descuentos tributarios, deberá reportar este valor. Y recordemos que para el año grabable 2019, la mayoría de las personas jurídicas vamos a solicitar como descuento tributario el 50% del impuesto de industria y comercio que se hubiese pagado. Entonces ahí, si yo hago esa solicitud en mi renta de un descuento tributario, debo reportar el formato 1004. Si usted no solicita ningún descuento tributario, pues aquí va a colocar que no. Pero si lo hizo, tiene que presentar esa información. Si usted es responsable de IVA, deberá aquí reportar que sí, como usted es responsable de IVA, debe reportar los formatos 1005 y 1006. Si no lo es, pues va a escribir usted ahí que no. Si usted, pues normalmente se obtienen ingresos, vamos a reportar los ingresos, si se tienen cuentas por cobrar, si se tienen cuentas por pagar. Si superó los 100 millones de pesos, deberá reportar el formato 1010 de socios. Las declaraciones tributarias que deberá reportarlos los 3 primeros grupos. Y de aquí en adelante, pues va en especificación por cada uno de las diferentes tipos que hay. Entonces, si usted administra fideicomisos y usted sabe que usted los administra, que usted es una fiducia y administra el fideicomiso, no si usted tiene fideicomisos, sino si usted administra fideicomisos, entonces usted deberá aquí decir que sí debe llenarlo o que no debe llenarlo. Si usted sí administra fideicomisos, deberá reportar además de eso qué pagos o retenciones hace, de lo contrario dirá que no. Si usted es un banco, deberá reportar los movimientos en cuenta corriente y de ahorro. No son sus movimientos de cuenta corriente, sino son las entidades financieras obligadas a reportar movimientos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Usted no es entidad financiera, no tendrá que reportar ni las cuentas corrientes, ni cuenta de ahorro, ni los CDTs, porque usted no los administra, usted simplemente los puede tener invertidos. Si usted realiza inversiones en carteras colectivas, no es si usted las realiza, sino si usted administra esos fondos, esas carteras colectivas. Entonces debe suministrarlo, y lo contrario dirá no. Si usted es un fondo de pensiones, si usted es una entidad financiera y hace y reporta y administra tarjetas de crédito, entonces deberá reportar tanto los consumos con las tarjetas de débito como los préstamos que coincidan. Si usted es la registraduría, deberá reportar las personas fallecidas. Si usted es notaría, deberá reportar las ventas que se hicieron a través de la notaría. Si usted es un grupo económico y como grupo económico usted es el controlante o usted es la controlante o usted es el que tiene mayor participación con el orden nacional, deberá reportar la información de estados financieros consolidados. De lo contrario, no, informando cuáles son las subordinadas, tanto nacionales como el exterior. Si usted es un tipógrafo o litógrafo, deberá contar qué facturas imprimió. Si usted es Cámara de Comercio, deberá reportar qué sociedades se crearon y qué sociedades se liquidaron. Si es Bolsa de Valores, deberá reportar
cuáles son los comisionistas y los comisionistas deberán reportar cuáles fueron las personas que negociaron con ellos. Si usted es un secretario general, pues usted deberá decir, yo soy secretario general, ¿qué pagos hizo? Si usted administra fideicomiso, reportará los pagos del fideicomiso. Si hace convenios de cooperación con organismo internacional. Si es una alcaldía, deberá reportar el predial. Si es gobernación, el impuesto de vehículos. Si es alcaldía, el impuesto de industria y comercio. Si recibe ingresos para terceros, deberá reportar el formato 1647. Yo voy a colocarle aquí para el caso mío que sí, pues como para que me salgan más formáticos. Si usted es el depósito centralizado de valores, deberá reportar la información. Si usted es un fondo de cesantías, deberá reportar el 2274. Ahora sí, si usted en su declaración de renta utiliza alguno de los renglones o el renglón de ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, deberá obligatoriamente presentar el 2275. Si no usa ninguno de los renglones de ganancia ocasional, no lo hará. Si tiene empleados a cargos, deberá reportar el formato 2276. Si es un fondo de pensiones, deberá reportar el 2277. Si le da código la Contaduría General de la Nación, debe reportar el 2279. Si contrata mujeres víctimas de la violencia, deberá reportar el 2280. Si usted es una de las personas que contamina, entre comillas, pero tiene y recibe certificación por no causación del impuesto por uso de carbono neutro, pues deberá reportar el 2274. Si recibe donaciones y está contemplado entre el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario, deberá reportar el 2575. Si usted es una alcaldía y emite resoluciones administrativas, deberá reportar el 2631. Si usted es alguno de las personas que trabajan bajo la figura de contratos de colaboración empresarial, deberá reportar los pagos, ingresos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, pero no usando los formatos 1001, 1003, 1009 y 08, sino usando estos formatos 52, 47, 48, 49 y 50. Eso dependerá si usted celebra ese tipo de contratos y qué tiene. Y si usted es una entidad que negocie, que tenga recursos desde el extranjero o que sea subsidiaria, deberá reportar quiénes son sus beneficiarios efectivos. Y eso lo hará como en una de las preguntas que me hacían antes en el formato 52-53. Entonces aquí nos demoramos un ratico, entre comillas, leyendo todos los formatos, pero vamos a tener la tranquilidad de que no se nos va a quedar ningún formato por fuera. Después, de manera posterior, miramos el filtro, seleccionamos únicamente las que yo haya dicho que sí y así sé cuál es la totalidad de la información que yo debo presentar. Entonces, para este tercero que llené yo aquí información, me quedaron de que tenía que reportar estos 14 formáticos y así yo tengo mi control para verificar que no se me va a escapar ningún formato correspondiente. Aquí me dicen, Adrián, me comenta, una persona natural tiene en el RUT la responsabilidad de retención en la fuente por falta de actualizar el RUT. ¿Esto lo obliga a presentar exógena? No, no es tanto que lo obliga a presentar exógena, pero sí muy seguramente para la DIAN va a estar esperando que esa persona natural presente exógena. Entonces le va a decir la DIAN muy seguramente de manera posterior, usted no presentó la exógena el año 2019 y tendrá usted que pasar a demostrar por qué no la presentó. Entonces, no, no cumplía con los requisitos para ser agente de retención, yo no era comerciante, no tenía más de los 100.000 VTs correspondientes de patrimonio o de ingresos en el año 2018, por lo tanto en el 2019 yo no estaba obligado a presentar y a practicar retenciones en la fuente. Sí, lo correcto, como tú bien lo dices, es actualizar el RUT para que esa obligación como tal no se encuentre, pero no implica que tenga que presentar la exógena. G-Convita me pregunta y me dice, para una persona natural que recibió gananciales en el 2019, ¿qué información debería reportar si esta porción está distribuida en bienes y efectivo? Entonces, ojo, como es persona natural, esa persona natural, recordemos, tiene que cumplir con dos requisitos. El primer requisito, que los ingresos del 2017, ingresos brutos, hayan superado los 500 millones. Si en el 2017 le superaron esos 500 millones, ahora vamos a mirar si en el 2019 los ingresos por rentas de capital y rentas no laborales me superaron 100 millones.
Y ojo que para los ingresos del 2019 no se están sumando los de ganancia ocasional, mientras que para los del 2017 sí. Entonces, muy seguramente esos gananciales que en el 2019 se recibieron, pues no van a ser parte de la suma de los dos y puede que no cumpla requisitos. Pero si los cumple, pues la persona natural está obligada a presentar información exógena. Ahora, cuando la persona tenga que reportar ingresos, en la parte de ingresos va a recibir que recibió unos gananciales y va a decir es de quién lo recibió, quién le generó los gananciales y cuánto. No tiene que decir necesariamente en el formato de ingresos, esto fue en bienes, esto fue en efectivo, sino lo que en la escritura de distribución el notario o el juez le adjudicó a él como ganancial y allá en la escritura tiene que quedar, se le otorga a fulanito de tal, con cédula tal, según y viene toda la lista y dice para un total de tanto. Ese es el valor que se va a reportar que se recibió como ganancial en la parte correspondiente a ingresos. Si alguno de esos artículos ya para efectos de renta están en bienes y otros en efectivo, pues usted deberá haberlos incorporado dentro de su balance a 31 de diciembre como un mayor activo, bien sea en efectivo o bien sea en bienes, pero eso ya es una parte adicional. Tepi me dice, la fundación no tiene reconocimiento como ente sin ánimo de lucro. Se debe informar el formato 1010 con la junta directiva a Virgen Santísima. La fundación no tiene reconocimiento como un ente sin ánimo de lucro, es decir, no se hizo el proceso para inscribirse como entidad sin ánimo de lucro. Por lo tanto, se entiende que para efectos fiscales deberá cumplir con todos los requisitos y deberá tributar como un contribuyente normal, tributando inclusive a la tarifa del 33%, etcétera, 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 porque no se obtuvo el reconocimiento de sin ánimo de lucro. En el formato 1010 me dice que yo voy a informar los socios, no la junta directiva. Entonces yo debería tratar de reportar los socios, pero tiene una ventaja. Y es que en el formato 1010, como vamos a ver enseguida, se deberá reportar las personas que hayan o tengan aportes por más de 3 millones de pesos. Entonces, pues si se tiene, se tendrá que identificar quiénes son los socios y quiénes son. Pero no es lo mismo la junta directiva, porque la junta directiva tiene son una responsabilidad de dirección y no unos valores que haya aportado como tal. Erika me dice, en el formato 1042 se reportan las inversiones que se hicieron durante el año. Si invirtió en enero y sus recursos se devolvieron en junio y los mismos recursos se invirtieron en julio, ¿cómo se reporta? Los mismos recursos dos veces. A ver, miremos, el formato 1042 al que tú estás haciendo mención le corresponde y deberán reportarlo. A ver, aquí sí lo vemos. Ya lo vemos acá. El formato 1042 el formato 1042 porque el formato 1042 hace información de los comisionistas de bolsa. Entonces, quien debe reportar esos recursos es el comisionista de bolsa, no quien hizo la inversión, sino el comisionista de bolsa. Y el comisionista de bolsa le va a reportar a la DIAN. En planito de tal invirtió en el año tanta plata y vendió tanta plata. Es decir, qué movimientos uso tanto de adquisición como de enajenación. Y sí va a decir que reportó y que tuvo, no es que sean los mismos recursos dos veces, sino que hizo compras y ventas y que como tal, y cuando hace le devuelven los recursos en junio, pues está haciendo una venta o está haciendo una negociación, está obteniendo unos ingresos y después con el mismo valor que tuvo ingreso, hizo la venta. Entonces no es que se esté repitiendo. Sandra me dice, para el caso de la venta de un bien por 800 millones, vendió un bien de 800 millones, tiene actividad principal ganadero, ¿qué formato debe reportar? Insisto, Sandra, tenemos que mirar si cumplía los dos requisitos. ¿Cuánto fueron los ingresos brutos del 2017? En el 2019, ¿cuánto fueron los ingresos por rentas de capital y por rentas no laborales? Si cumple los topes, debe reportar, de lo contrario, no debe reportar, pero debe manejarse de manera individual. Francisco me dice, en el formato 1020, información de CDTs, ¿en qué caso se debe